Profesor Pablo Rolando, profe Rewell. Docente con 33 años de antigüedad. Miembro del equipo directivo de un secundario, técnico. Casado con Elina Gamarra. Estudiante del Rab Ariel Grossman desde el 2016. Con reconocimiento y respaldo para enseñar contenidos de la Torá noágidas. Con múltiples cursos en centros judíos. Y con postítulo oficial en enseñanza de la historia judía y su didáctica, AMIA. Docente y expositor de contenidos para noágidas. Edad 53 años. Actualmente dicta cursos y talleres de manera virtual. Es fundador y director del grupo Torá para las Naciones. Y produce material escrito y audiovisual para noágidas. Con ustedes, el profesor Rewell Rolando. Un saludo a todos los que están conectados hoy y los que van a ver también luego el video de este evento tan importante. Así que bueno, vamos a comenzar ya mismo para dar lugar también en el tiempo a los demás que tienen que exponer. Bien, vamos a hablar acerca del primer precepto, no cometer idolatría, y vamos a titularlo como auténtico monoteísmo, que es lo que se presentó en su momento en el flyer, ¿no? En la publicación que se hizo promoviendo este evento. Entonces, el tema es el auténtico monoteísmo. Y para empezar, quería tomar una frase que vi también circulando en las redes sociales acerca de la idolatría, que definía a la idolatría como todo aquello que resulta de la separación del ser humano con el Creador. Me pareció interesante, ya que justamente todo aquello, cuando la persona no está sirviendo a Dios, no está dándole lugar al Creador, su lugar entonces está cometiendo idolatría en el sentido de que está sirviendo a otra cosa, está sirviendo a un ser creado o inclusive a sí mismo, ¿no? Se colocan a sí mismos los seres humanos como centro y todo ese servicio que iría al Creador, dándole el primer lugar, se le da a otra cosa. Entonces en realidad es así, cuando la persona pierde su foco en el creador, lo pone en otro lado, obviamente que se considera que se está cometiendo idolatría básicamente, ¿no? Ahora, el término idolatría viene del hebreo abodá zará. Tomamos esta palabra, este término, y lo explicamos de la siguiente manera. Abodá zará se traduce como servicio extraño o adoración extraña, en el sentido de estar fuera de los límites de lo permitido. En otras palabras, el servicio, la adoración de cualquier otra cosa que no sea solo el Creador, es un acto de idolatría. Abodá zará es, por lo tanto, la negación del monoteísmo puro, auténtico de la Torá. Presupone una realidad politeísta o al menos dualista, o sea que mínimamente se considera que haya dos poderes mínimamente, ¿no? Vemos que en las religiones que se llaman a sí mismos monoteístas, también está el pensamiento de que existen dos poderes, el bien por un lado y el mal por el otro. En cambio, el monoteísmo auténtico de la Torá viene a traernos esta idea única, esta idea especial que presenta al Creador como que de él viene todo, ¿no? Como que hay un solo y único Creador y que de él proviene tanto lo bueno como lo aparentemente malo, ¿no? Entonces no hay lugar a dos, ni tres, ni más. Simplemente es uno y es único, de él procede todo, ¿no? Entonces, todo quien no tiene la convicción certera, también se dice en hebreo emuná, o la fe auténtica, en el ser superior, es o un ateo, por un lado, que sería aquel que niega a Dios, pero cuando decimos ateo significa que niega a esta realidad del único, no aquel que está negando la idolatría o que está negando los dioses de la idolatría. Obviamente, cualquier persona que se da cuenta, usa su inteligencia, su razón, va a decir, no, esto no puede ser. La idolatría, los dioses de las religiones no puede ser. Está perfecto, estamos de acuerdo con él. Ahora, cuando decimos ateo, significa aquel que lisa y llanamente está negando a ese ser único, ¿no? Único y único, del cual proviene todo, una vez que ya uno conoce esta verdad. Y por otro lado, quien hace idolatría niega la divinidad más absoluta. Su respeto, su honor, el temor debido a él, el temor reverencial, y todas sus órdenes o todos sus mandamientos.
Por eso, este precepto, que es el número 1, que se coloca primero en la lista, que es no cometer idolatría, es el principio fundamental de todo el resto de los preceptos noágidas, ¿sí? O sea que de ahí deriva todo, porque si una persona no reconoce al Creador, una persona no tiene en cuenta al Creador, menos va a tener en cuenta sus órdenes. O sea, va a tomar estas cuestiones como cuestiones que me pueden venir bien, algunas sí y otras no, pero no lo tomo como una orden, como algo imperativo, como algo que viene de un ser supremo, que tiene autoridad sobre mí, para mandarme y ordenarme. Más allá que sabemos que cada precepto es también como un consejo, es también tomado como que obviamente que es para nuestro bien. Entonces, pero dejando de lado eso, el hecho de no reconocer al Creador, no reconocer al único y único, nos lleva justamente a negar el resto de los preceptos, quitándole el valor, la fuerza de precepto, digamos, de mandamiento, porque no hay quien mande, no hay quien ordene, no hay un ser supremo que mande. Entonces, por lo tanto, de este precepto, que es el primero, que se pone arriba de la lista, se derivan los otros, o toman fuerza y sentido el resto de los preceptos, ¿sí? Entonces, la prohibición de la idolatría tiene dos fases, o dos partes. En primer lugar, una parte activa, que es el mandamiento de reconocer al Creador uno y único y conocerlo. Tenemos la obligación, como seres humanos, de reconocer que hay un Creador, que de Él depende todo, que nuestra vida depende de Él, que nuestro sustento depende de Él y que todo lo que nos rodea depende de Él. Y conocerlo. Conocerlo es esforzarse en buscar sabiduría y conocimiento para saber más de Él y saber cómo relacionarse de la mejor manera con Él. Y en segundo lugar está la parte pasiva, que es la prohibición de básicamente servir a los ídolos. Que los ídolos son aquellas cuestiones que pueden ser imaginarias, pueden ser reales, que parte de la creación de Dios, que uno le esté dando, la esté tomando como una entidad divina, como que le está atribuyendo divinidad, como que es un Dios para uno. Entonces, en realidad, eso vendría a ser un ídolo. Y la idolatría toma varias diferentes formas, pueden ser un servicio real o religioso, por ejemplo, a un ídolo concreto, o puede ser también a determinados pensamientos políticos, filosóficos, altruistas quizás, en donde se le da como un servicio y una hegemonía a un lugar que ya es como si fuese Dios, ¿no? Para uno. Y uno vive para eso. Entonces hay que tener cuidado con eso, inclusive con uno mismo como ser humano, de no ponerse uno en el lugar del Dios único, digamos, pretendiendo que uno es el que logra su propio sustento, que su propio poder y su propia sabiduría es que le da el lugar que tiene que tener en este mundo, que no depende de nadie, que nada le viene, sino que todo lo logra por sus propios medios, su propio poder. Entonces hay que tener cuidado con eso, que si bien hay situaciones que la juzga Dios, hay cuestiones que se juzgan que tienen que ver con las acciones propiamente, que es lo más grave, lo visible, las acciones, que se pueden llegar a juzgar inclusive en un tribunal, si se guiara por la Torá, un tribunal noágida. Todo lo demás que no se puede juzgar porque no son acciones que se pueden medir y ver, la juzga Dios. Entonces hay ideas, hay pensamientos, hay cuestiones que se dicen también con las palabras y que por ahí se confiesa y se dice lo que uno realmente piensa y que también son idolatría, ¿no? Son cuestiones idolátricas, pero que las va a juzgar el Creador. En definitiva, es muy variado todo el espectro de lo que tiene que ver con la idolatría. Básicamente es darle ese servicio, esa atención, ese lugar único, principal, a otra cosa que no sea el Creador, ¿no? Y es como dedicarse a eso, como si fuese el objetivo lo más importante de su vida. La Torá, que es justamente propiedad del pueblo judío, porque fue entregada por el Creador en su revelación máxima ante una nación entera, que es el pueblo judío, está en su poder, es el guarda de esta sabiduría. La Torá sirve como antídoto para evitar justamente las trampas de la idolatría. Es segura, es confiable y nos permite a nosotros, como no judíos, guiarnos por el camino de la verdad y nos ayuda a vivir de acuerdo con el hecho de que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Le da un lugar principal al ser humano, pero obviamente siempre debajo del Creador, ¿no? Siempre debajo del Creador. Más allá que es imagen y semejanza, tiene una importancia muy grande, no por eso es Dios. O sea, en cierta manera hay divinidad en él, pero el Creador está por encima de todas las cosas. Entonces la idolatría es justamente la separación de Dios
y por ende de nuestra identidad espiritual y por consiguiente también del mundo. Entonces la idolatría no es una cuestión menor, como decir, bueno, hay gente que cree, hay gente que no cree, hay gente que es monoteísta, hay gente que no es monoteísta, conta que haga más o menos las cosas bien. Sí, por ese lado, siempre buscando que haya por lo menos algo, ¿no? De bien en las personas, está bien, pero no tenemos que conformarnos y pensar que es menor el tema de la idolatría, ¿sí? Justamente porque el tema de la idolatría nos desconecta de nuestra esencia como personas, nos desconecta de la divinidad y finalmente nos termina desconectando del mundo, nos termina separando de alguna manera, porque perdemos la guía, el rumbo y la dirección y la claridad que tendríamos que tener, la conciencia que tendríamos que tener para vivir en este mundo y cumplir nuestra misión al máximo, ¿no? Entonces, la idolatría es separación de Dios, por ende de nuestra identidad espiritual, también del mundo, de la sociedad, en ciertas maneras. Por eso el monoteísmo auténtico viene a unir al hombre con la divinidad, con él mismo, porque se autodescubre y asume cuál es su identidad espiritual, y obviamente con todo lo demás. Ahí nos muestra, nos guía de la forma correcta que tenemos que relacionarnos con el prójimo, con la creación y con todo lo que existe. No es algo, como dijimos, menor, inofensivo, no solo es algo que se remite solo a cuestiones, como dicen algunos, cuestiones de creencia o cuestiones de fe, o de convicciones, sino que tiene que ver también con lo social, tiene que ver con esta tierra, tiene que ver con este mundo, con este planeta, con la misión que el hombre viene a desarrollar en este mundo. Entonces, vemos que la idolatría, desde el momento que se empezó a generar en el comienzo, produjo, y aún hoy produce también, mientras se practique, tristes resultados sociales también. Por ejemplo, lo que ha logrado la idolatría es dividir a la humanidad. En primer lugar, personas que decían yo creo en este Dios y bueno, vos crees en otro. Entonces empezó a dividirse la sociedad, la humanidad se empezó a dividir de acuerdo a las creencias diversas de las personas, y atribuyéndole divinidad a diferentes cosas. Y comenzó la competencia, comenzó la rivalidad, y obviamente se comenzó a distorsionar la ética primigenia que fue entregada por Dios al ser humano, empezó a tomarse de manera relativo los preceptos, las cuestiones morales y éticas, de acuerdo al interés, a la conveniencia y a la situación. Bueno, por ahí está bien en un momento una cosa, en otro momento no está más bien, de acuerdo a las conveniencias del ser humano. No es una cuestión absoluta, sino que es relativa. Ahí surgió el abuso de personas que se creían respaldadas por dioses como reyes, personas que se creían iluminados como profetas, personas que se consideraban mayor en jerarquía por la parte religiosa, al abuso de las otras personas, la discriminación a aquel que pensaba diferente o no creía en lo mismo, la rivalidad entre personas que tenían diferentes ídolos y creencias, que obviamente también lo que es el crear una nueva religión tiene que ver con esto de la idolatría. Ahí comenzaron a suceder guerras que hasta el día de hoy vemos que hay guerras por cuestiones religiosas o concepciones diferentes de la divinidad. Brutalidad total, porque la persona no puede desarrollarse sanamente, sino que empieza a ponerse barreras o le imponen barreras que le impiden a la persona seguir avanzando en la ciencia, en el conocimiento. La ignorancia, y un freno al desarrollo social, ese desarrollo que se termina plasmando en las cuestiones de los descubrimientos científicos, tecnológicos, médicos, que harían de la humanidad algo mucho mejor, o que le harían al ser humano la vida mucho mejor, y que es justamente la finalidad del ser humano, venir a civilizar el mundo y hacerlo mejor cada día. Entonces la idolatría vino a frenar la misión del hombre, a dividir, a hacer todo lo contrario a lo cual por lo cual Dios hizo al ser humano, ¿no es cierto? El propósito, sacándolo fuera de ese propósito. Y vamos a ir a la persona de Abraham. Abraham siempre lo tomamos como ejemplo del monoteísmo. De allí viene justamente el pueblo judío. Abraham es una persona especial en la historia y vemos que la ética de Abraham, que Abraham presentó al mundo, estuvo allí desde el principio. No es una ética nueva, es la ética que le fue entregada, la moral
que le fue entregada a la humanidad en el comienzo. La humanidad sabía originalmente que cada persona fue creada a la imagen de Dios. Obviamente que se fue alejando de esto y se cayó en lo más bajo, que es la idolatría. Y viene Abraham, siendo idólatra, a descubrir justamente que al monoteísmo auténtico se encontró con el creador uno y único a través del uso de la razón, de la inteligencia, de las preguntas. Y justamente él mismo no solamente se quedó con eso de descubrir cuál es el Dios único, que hay un solo Dios y único y creador de todas las cosas, sino que a su vez se preocupó por el prójimo, para que el prójimo también llegase a este conocimiento. Porque sabía que este conocimiento no era solamente cuestiones menores que hacían a que, la persona podía conectarse con Dios y tener trascendencia y demás después de la muerte, sino que tenía que ver con un impacto social, que había un rey que se creía Dios en ese momento, que era Nimrod, y que sometía y sojuzgaba a los seres humanos, y los consideraba menores a él. Estas distorsiones las trajo la idolatría. Y obviamente el hecho de ir al monoteísmo auténtico de la Torá nos ubica, nos hace tomar dimensión del propósito que Dios tiene con nosotros, para la humanidad, y le da sentido a las leyes que nos ha dado. O sea, estas leyes tienen sentido, tienen una finalidad única, no son relativas, son absolutas, y deben ser cumplidas porque Dios la ordenó, no porque nos viene bien. Entonces, él justamente tomó dimensión de esto y lo llevó a la sociedad, porque sabía que sin la concepción monoteísta auténtica no se podía avanzar, no se podía crecer, y el ser humano no podía cumplir plenamente su misión en el mundo. Eso lo vemos claramente allí. Entonces, esa vida era el propósito, que el mundo era la obra de una entidad superior que deseó que cuidemos de este mundo y justamente nos juzgaría de acuerdo a ello. Esta era la convicción que tenía Abraham. Abraham no tenía que empezar desde el principio con la humanidad. La humanidad ya sabía, básicamente. Él solo lo que tenía que hacer era rescatar esa ética original dada al ser humano, a la humanidad, y él obviamente solamente lo que hizo, como dijimos, es redescubrir la base que hizo que esa ética fuera sustentable, y que es justamente el monoteísmo que nosotros le decimos hoy en día, es el monoteísmo que se encuentra en la Torá. Para diferenciarlo de falsos monoteísmos, ya que monoteísta significa que cree básicamente en un solo Dios. Y puede ser un ídolo también ese solo Dios, puede ser un Dios falso. Entonces, cuando decimos monoteísmo de la Torá, decimos esto diferenciándolo de los falsos monoteísmos. Entonces, más específicamente, él estaba haciendo énfasis en la providencia monoteísta. Es decir, cada adulto y niño debe saber que hay un solo creador de todas las cosas, que se preocupa por lo que están haciendo con el mundo, o en el mundo y con el mundo, ¿no? Mientras que Dios estuviera fuera de la sociedad como una cuestión de fe de cada uno, y todo lo demás se viera como apoyado en un plano descendente cada vez más lejos del dominio de Dios, todo el mal social que veía entonces Abraham continuaría, y quizás se podría llegar hasta agravar. Como hay un solo Dios que dirige todas las cosas, ya la moralidad no es más un valor relativo. La ética no es determinada por el flujo de la conveniencia de las personas, del momento, sino por las normas divinas. Así que Abraham quebró los ídolos, destruyó los ídolos, y le enseñó a cada persona a rezar al nombre del único Dios, creador de los cielos y la tierra, que juzga a los actos de todos los seres humanos por igual, desde el rey más importante hasta la persona más humilde que realiza su labor todos los días en el mundo. Volviendo a poner al Dios original nuevamente en la escena del mundo, Abraham recreó al ser humano, aquel que tiene valor solo por el hecho de estar en el mundo. No tiene que conseguirse el valor a través de títulos, sino ya es valioso porque es imagen y semejanza de Dios. Y con solo el hecho de estar en el mundo, el ser humano es valioso. Sin la base de Abraham a la ética monoteísta de la Torá, la sociedad no tiene estabilidad. Solo cuando los ladrillos de la sociedad se apoyen en la tierra sólida del quien creó todo en el primer lugar, se logrará desarrollar una sociedad que se pueda sostener. Por eso es tan importante el monoteísmo auténtico de la Torá, que nos permite pensar y tomar el rumbo correcto y hacer el bien que se programó desde antemano para que nosotros lo hagamos.
lo llevemos a cabo y levantemos esta sociedad. Y que finalmente se pueda cumplir esto que dice el profeta Zacarías, que dice: Dios será rey sobre toda la tierra, en ese día Dios será uno y uno será su nombre. Esto significa que incluso su nombre será uno y exclusivo en la boca de todas las personas. Y no habrá fe en ninguna otra cosa, en ninguna otra posible existencia, ni siquiera como un intermediario imaginario de Dios. Como dice justamente el libro de Deuteronomio: sabrás este día y toma en cuenta que el Eterno, solamente Él es Dios, arriba en los cielos y abajo en la tierra no hay otro. Este es el mensaje que podemos dar en este día especial sobre el monoteísmo auténtico, que queremos que todas las personas puedan llegar a asumir, ¿no? Porque sabemos que de esto depende no solo la realización personal, sino obviamente la realización del mundo. Shalom, shalom. Hasta aquí llegué.